Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos porque nos das la bendición y el privilegio, Padre, de estar en tu santuario, de poder acercarnos a tus benditas plantas, de poder recrearnos, Padre, en la lectura de tu santa palabra y en su exposición. Oramos, Señor nuestro, porque nos permitas comprender lo que tú tienes en lo particular, en lo personal, para cada uno de nosotros en esta hora, y que sea de bendición. Y como es tu promesa, tu palabra no vuelva vacía. Oramos, Señor nuestro, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en el culto de mediodía hablamos de nuestro hermano, el apóstol Pablo, y la premisa central de lo que estudiamos fue: bástate mi gracia. Pero también lo que dio pie a esta premisa de bástate mi gracia fue precisamente la petición de Pablo que Dios le quitara ese aguijón que tenía en su carne, como lo vimos. Y Dios le respondió: no, bástate mi gracia. Pero ahora leemos en el Salmo 37, versículo 4: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Para los detractores de la palabra de Dios dirían: la Biblia se contradice. ¿Cómo que te dará las peticiones de tu corazón? Y luego Pablo pide y le dice que no. ¿Cómo? La Biblia está llena de contradicciones. ¿Y qué diríamos nosotros, hermanos, a una afirmación de esa envergadura? ¿Sí tienes toda la razón? ¿O no? Te falta contexto, te falta entender lo que está diciendo Dios aquí. Fíjense cómo inicia el Salmo 37. ¿Cómo inicia? Dice: no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué es impacientar? Perder la paciencia, ¿cierto? Pero ¿por qué dice Dios no te impacientes en lugar de decir cualquier otra palabra? No te enojes, no te pongas en contra de ellos, no hagas berrinches. ¿Por qué dice no te impacientes? ¿Por qué pensamos que Dios dice no te impacientes? ¿Por qué será importante este término y este concepto? No te impacientes a causa de los malignos. Recuerden ustedes, o recordemos, hermanos, que el libro de los Salmos es un libro poético. Y ya habíamos hablado con anterioridad que la poesía hebrea no es como la poesía en castellano, que tiene una métrica y una rima, etc. La poesía hebrea está fundada o fundamentada en lo que se conoce como paralelismos. Dos frases que dicen algo semejante o lo mismo, pero con diferentes palabras. Y fíjense lo que dice en el versículo 1 del Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen
iniquidad. Aquí está el paralelismo y por eso podemos entender por qué Dios, iluminando a David, utilizó este término, impacientarse. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pedimos, oramos y volvemos a orar porque Dios prospere, Dios bendiga, Dios amplíe nuestros horizontes, nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Y a lo mejor no ha sucedido. Pero al otro, que es maligno o hacedor de iniquidad, le va muy bien. Crece, su hacienda se incrementa, sus posibilidades rebosan y es malvado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Esaú y de Jacob? ¿Se acuerdan que lo vimos aquí hace unos domingos? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y se acuerdan de la historia de Jacob? Cómo Jacob parecía que todo le salía mal. O sea, primero su hermano se enoja con él, sale huyendo, trabaja 7 años por una esposa y le dan una esposa, pero no es la que quería él. Y así sucesivamente, cuando ya tiene su esposa es estéril. Cuando tiene a sus hijos, después del segundo, la esposa muere. Y luego a los pocos años, su hijo mayor, su hijo favorito, es vendido por sus hermanos y a él le hacen creer que murió su hijo primogénito con Raquel, José. Pareciera que no hubiera sido amado por Dios, ¿verdad? Es exactamente lo mismo lo que nos pasa a nosotros. Hablamos en aquel momento de que porque Dios amó a Jacob, lo estaba reconviniendo todo el tiempo para que no se fuera del camino correcto, del camino de Dios. Y a Esaú lo dejó prosperar sin que nada ni nadie lo restringiera de ninguna forma. Porque Dios aborreció a Esaú. Así como Dios aborrece al maligno y al que hace iniquidad. Pero te ama a ti. Por eso te dice, no te impacientes. Aquel está prosperando, pero no por bendición de Dios. Aquel puede tener beneficios o mayor dinero o éxito, pero no por Dios. No te impacientes. Es decir, ten paciencia. Ten paciencia, porque Dios tiene para ti tesoros incalculables. Y no para que los disfrutes aquí, ahorita. Sí, podemos disfrutar de las bendiciones de Dios aquí, ahora. Pero es por la eternidad. Y la eternidad es mucho, mucho, mucho más larga que lo que dura nuestra vida aquí. Fíjense cómo dice el versículo 2, lo que dura nuestra vida aquí. Porque como hierbas serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. No te impacientes, espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. ¿Que eso no es lo que pasa todos los días? ¿Vivimos en la tierra o no?
¿Vivimos en el planeta Tierra? Sí. ¿Somos alimentados? Pues por la gracia de Dios, sí, somos alimentados. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. ¿Qué está diciendo Dios con estas palabras? Vivirás en la tierra. Lo que está diciendo Dios es, vivirás en la tierra prometida para el pueblo escogido de Dios. No solamente en Israel como tal, no en ese espacio que ocupaba Canaán antes de que llegara el pueblo de Israel, no, sino en la tierra prometida por Dios, la Jerusalén celestial. Vivirás en esa tierra y, dice, serás verdaderamente alimentado. Verdaderamente alimentado. ¿Se acuerdan quién dijo, yo soy el pan de vida? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo, sí, precio amor. Sí, el Señor Jesucristo. Mi carne verdadera vianda es, dice el Señor. Serás verdaderamente alimentado cuando tengas vida eterna, cuando vivas en la tierra prometida. Es decir, lo que Dios tiene para ti, no te impacientes, no tengas envidia, porque Dios tiene para ti cosas mucho mayores, mucho mejores. Ten paciencia. Versículo 4. No solo ten paciencia, dice el versículo 3, espera en Jehová. Y el versículo 4, pon asimismo tu delicia en Jehová. ¿Qué quiere decir tu delicia en Jehová? Cuando hablamos de delicia, casi siempre lo relacionamos con alimentos, con algo que nos gusta. Podemos decir que un platillo, un postre, algún manjar, está rico. Pero si decimos que está sabroso, es más que rico, ¿no? Pero si decimos que está delicioso, es mucho más que rico y mucho más que sabroso. Está delicioso. Si nos damos cuenta. Y esa es la palabra que usa David, David iluminado por Dios, para compartir con nosotros. Pon asimismo tu delicia en Jehová. Es decir, lo mejor, lo más rico, lo más delicioso de la vida en Jehová. ¿Qué podemos poner en Jehová? Pues todo. Mi mente, mi corazón, mi vida, pero también mi hogar, mis hijos, mi casa, mis bienes, todo lo que pueda ser delicioso para mí, que esté en Jehová. Pon asimismo tu delicia en Jehová. Y entonces, ¿qué dice? Entonces Él te dará las peticiones de tu corazón. Ahora bien, ¿ustedes creen que Pablo no había puesto su delicia en Jehová? Entonces, ¿por qué no le dio las peticiones de su corazón? Pablo pedía que le quitara Dios ese aguijón. ¿Por qué no le dio las peticiones de su corazón? Se me quedan viendo como diciendo, usted nos va a decir, hermano. Pensemos, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo a Pablo,
bástate mi gracia, si la promesa de Dios a través del salmista David es, Él te dará las peticiones de tu corazón, si tú pones tu delicia en Jehová. ¿Por qué? Pablo lo explicó, hermanos. Porque ese aguijón le permitía acordarse de que no debía enaltecerse, porque lo necesitaba para ser paciente. Como dice la palabra de Dios, no te impacientes. ¿Sí estamos claros, hermanos? A veces Dios nos pone esas restricciones para que lo entendamos, como lo hizo con Jacob. Si cualquiera viera la historia que acabamos de narrar brevemente de Jacob y escuchara a Dios decir, a Jacob amé, diría, pues no se le notaba mucho, ¿no? Si lo trató de esa forma. No, porque no fue esa vida solamente lo que mostró el amor de Dios para Jacob. Esa vida en ese momento fue necesaria para él, para que él dejara de ser el usurpador y viniera a ser el príncipe de Dios. Pero además, ese Jacob, hasta nuestros días, sigue siendo bendecido, porque es Israel. Y el pueblo de Israel existe hoy por ese Jacob, por la promesa que Dios le dio a él, y a Isaac y a Abraham. ¿Sí estamos claros, hermanos? Así es la voluntad de Dios y así es la bondad de Dios y su amor que permanece. Las bendiciones de Dios a Jacob siguen derramándose hoy, cerca de 4,000 años después. Fíjense lo que dije, hermanos. 4,000. No 4, ni siquiera 400. 4,000 años. Y sigue recibiendo bendiciones aquel Israel que amó Jehová. Por eso no te impacientes, por eso no tengas envidia. Nada que puedas conseguir hoy aquí en esta vida se puede comparar a lo que Dios te da por la eternidad. Esto que estoy hablando hoy de Jacob es una probadita de la eternidad, una probadita mínima. 4,000 años no es nada comparados con la eternidad. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero no en los términos de tu corazón, no en el momento de tu corazón, no cuando tú determinas o quieres o buscas que sea así. No, en el momento que Dios sabe que será lo ideal, no solo lo mejor, sino lo ideal en tu vida. Por eso dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Espera en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Fíjense ustedes en esto, hermanos. A veces queremos que Dios bendiga mi camino, ya que yo empecé a hacer mi camino o ya que lo recorrí. Y después le decimos, ay Señor, ayúdame, cuídame, bendíceme por aquí. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino quiere decir, detente antes de iniciar tu camino.
antes de caminar hacia una meta, hacia un objetivo, hacia un lugar o un momento. En alguna ocasión, escuchando un mensaje sobre el noviazgo y el matrimonio, el pastor que lo estaba impartiendo decía: muchas veces llegamos al altar o llegamos al matrimonio a decirle a Dios: bendíceme con él o con ella como pareja, porque es la que yo quiero, y tú bendíceme con ella o con él, dependiendo de quién sea. Cuando realmente deberíamos decirle: Señor, ¿quién quieres tú que sea mi cónyuge? ¿Quién quieres tú que sea mi compañera o mi compañero de vida? Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. En lo personal puedo darles testimonio claro que todas, sin lugar a duda, todas las veces que yo intenté tener una esposa o buscar una novia, todas fallé, todas, sin fallar una sola vez. Todas fueron para mal. Cuando le pedí a Dios que Él me diera una esposa, todo fue maravilloso. Es 15 años después, casi 15 años después, sigue siendo maravilloso. Porque no fue mi decisión. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero espera en Él. No te impacientes, no envidies. Confía en Él. Y Él hará. Hay una frase que quiero que toquemos en este momento, en el versículo 7. Dice: calla a Jehová y espera en Él. Podría pensarse como decirle: guarda silencio, Señor, calla a Jehová. No, no es lo que dice la palabra de Dios. Calla a Jehová quiere decir: guarda silencio delante de la presencia del Creador y sustentador de todo el universo. Piensa delante de quién estás. Ante su acatamiento, mantente callado. Escucha, atiende. Y dice: espera en Él. Otra vez. Guarda silencio. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando el pueblo de Israel murmuró en contra de Moisés justo antes del cruce del Mar Rojo, Dios le dice a Moisés: di al pueblo de Israel que marche. Y Moisés le dice al pueblo, a más de marchar, dice: estáos quedos y mirad la salvación de Jehová. Estáos quedos, guarden silencio y vean la salvación de Jehová. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? Solo obedecer. Ellos no abrieron el Mar Rojo, lo abrió Dios. Ellos no cerraron el Mar Rojo con el ejército de Faraón adentro, lo hizo Dios. Ellos no tenían armas, no eran hombres ni mujeres de guerra, eran esclavos recién salidos de la esclavitud. Y sin embargo, vencieron al ejército más poderoso del mundo en ese momento. ¿Por qué? Porque esperaron en Jehová, guardaron silencio y esperaron en Jehová.
Y así fue como Jehová venció a los egipcios, sin que el pueblo de Israel moviera nada salvo su obediencia a las órdenes de Dios. Guarda silencio. Esta frase me impacta profundamente. Me hace pensar que tampoco conscientes somos de cuando entramos en este lugar, estamos en la presencia del Omnipotente. Estamos delante del Creador y sustentador de todo lo que existe. Estamos ante el dador de la vida, el poseedor de nuestras vidas. Y sin embargo, a veces no lo valoramos así. No nos percatamos de dónde nos encontramos, de a qué venimos, de por qué venimos delante de Él. Venimos a adorar su santo y bendito nombre. Venimos a ponernos a sus pies como siervos y siervas, a esperar en Él y que Él haga. Y cuando Él hace, tú eres abundantemente bendecido, abundantemente, en las cosas que ni cuenta te das. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que después de ingerir alimentos tenemos que deglutirlos y enviar cada uno de los nutrientes a la sangre y a nuestros órganos? ¿Somos conscientes de eso? ¿Lo hacemos conscientemente? No, ¿verdad? ¿Y ustedes no creen que eso es una bendición de Dios? Claro que es una bendición de Dios. ¿Cuántas veces le decimos gracias, Señor, porque hiciste mi cuerpo perfecto? Y por esa perfección yo no tengo que ocuparme de saber cuántas veces tengo que respirar, de cómo me voy a dormir, qué voy a soñar, quién me va a cuidar mientras estoy dormido. Todo eso Dios lo hace. Todo. Y otras cosas que son mucho más claras o más evidentes en nuestras vidas. Ya con el mero hecho de abrir los ojos cada mañana, somos amplísimamente bendecidos. ¿Cuántas personas ya no lo hacen? Y si abren los ojos, ya no se pueden incorporar. Y si se pueden incorporar, a lo mejor no pueden caminar. Y todo eso nosotros lo hacemos en automático y sin percatarnos de que es una bendición de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, muchas veces esperamos otras cosas en Dios, pero no nos damos cuenta que sin estas pequeñas bendiciones o enormes bendiciones que asumimos como ya dadas, sin esas pequeñas bendiciones, pues no podríamos pedir nada más. Si no abro los ojos el día de mañana, pues ya qué más puedo pedir, ¿no? Si estamos claros, nos damos cuenta. Calla a Jehová y espera en Él. Y fíjense cómo dice lo que sigue del versículo. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Otra indicación clara de Dios: déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y luego en el versículo 9 da una razón contundente. Dice:
porque los malignos serán talados. Ellos tendrán su paga en su momento. Tú no te preocupes. Tú sé paciente. Ellos tendrán su paga. Serán talados, dice la palabra de Dios. Pero en ese mismo versículo 9, la segunda parte dice: mas los que esperan en Jehová, ¿qué? Ellos heredarán la tierra. Los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo. Esa frase me da escalofrío. No dice que van a morir o que se van a ir. Dice, no será el malo. No que se van a hacer buenos, sino que ya no va a existir más ese malo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De aquí a poco no será el malo. Y resuelve, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Es decir, no va a verse siquiera en su lugar que hubo allí un malo. De aquí a poco no será el malo, y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán con abundancia de paz. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? ¿Cómo le llamaban al descanso? Recreo. ¿Y saben de dónde viene este término, este concepto de recrear? Y dije recrear, de volver a crear. Cuando nos recreamos, nos volvemos a entender como creación de Dios. Y eso nos da alegría, nos da gusto, nos da felicidad. Recrear es entendernos creación divina y volvernos a entender como tales. Entender nuevamente que somos creación de Dios. Y dice, se recrearán con abundancia ¿de qué? Abundancia de lo que hoy el mundo necesita incesantemente. Paz. Paz, tranquilidad, apacibilidad. Verdaderamente esa paz que solo Dios te puede dar. Se recrearán con abundancia de paz. Sí y solo sí, no te impacientas. Sí y solo sí, no envidias. Sí y solo sí, esperas en Él. Sí y solo sí, pones tu delicia en Jehová. Entonces, siendo manso, heredarás la tierra. Y la tierra como lo entendimos previamente, la tierra celestial, el paraíso, la tierra prometida. Heredarás la tierra y te recrearás con abundancia de paz. ¿Qué más queremos? Eso no te lo da ni las riquezas, ni el éxito, ni los reconocimientos, ni los viajes, ni nada. Esa paz solo te la puede dar el príncipe de paz, que es Rey de reyes y Señor de señores. Y solo te puede dar Él esa paz
que el corazón anhela. ¿O no? ¿Verdad que sí anhelamos esa paz? No saliendo de nuestras labores cotidianas o de la escuela o de donde estemos normalmente, anhelamos regresar a nuestra casa para estar tranquilos, para sentarnos a platicar, tomar una taza de café con nuestros queridos, nuestros cercanos, a lo mejor ponernos las pantuflas y descansar, leer un poco, o a lo mejor ver la tele, para estar tranquilos, para estar en paz. Y eso no es solo que tú lo quieras hacer, eso lo quiere hacer todo el mundo. Ya lo que quiero es llegar a casa. ¿No han escuchado esa frase? Todo el mundo quiere eso. ¿Para qué? Para estar en paz. A menos que en su casa no haya paz. Y entonces la gente no quiere regresar a su casa porque ni allí tienen paz. Pero todos necesitamos tener paz. Y dice la palabra de Dios que los mansos se recrearán con abundancia de paz. No solo una paz pasajera o de un ratito o de un momento, sino abundancia de paz. ¿Qué queremos? ¿Satisfacción inmediata o abundancia de paz permanente? Entonces, no te impacientes, no tengas envidia, espera en Jehová, pon tu delicia en Jehová, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. Y la promesa de Dios es que Él hará. Y entonces heredarás la tierra y entonces te recrearás con abundancia de paz, del príncipe de paz. Y no hoy o mañana, sino permanentemente hasta la eternidad. Dios permite, hermanos, que nuestra vida sea como la de los mansos que heredarán la tierra y nos recreemos con abundancia de paz hoy, en tanto que recibimos las peticiones de nuestro corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios les bendiga, hermanos.